resolver ahora un ejercicio que tiene que ver con trigonometría. Esto lo voy a hacer porque, bueno, sobre todo para los alumnos de prueba de acceso a grado superior y los que están en cuarto de la ESO o primero de bachillerato, pues bueno, está interesante hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente, mirad. Dice aquí, resuelve el siguiente triángulo. Esto tiene que ver con trigonometría, como hemos dicho, ¿vale? La trigonometría es la parte de las matemáticas, de la geometría, que sobre todo trabaja triángulos rectángulos, principalmente. Todo tipo de triángulos, pero sobre todo triángulos rectángulos. Y entonces se utilizan mucho las razones trigonométricas, que son estas formulitas, que a veces son un poquito así raritas, ¿no? ¿Ves? Sinus, bueno, yo digo sinus, porque aquí en catalán decimos sinus, cosinus y tangent. Esto sería el seno, coseno y tangente. Pero bueno, yo por comodidad voy a decir sinus, ¿vale? Porque así también me acostumbro a explicar en catalán y demás, pues así más o menos me ubico más, ¿vale? Entonces, fijaos. El sinus, como veis, es el cateto opuesto entre hipotenusa, cosinus, cateto contiguo entre hipotenusa, tangent, cateto opuesto entre contiguo. Vamos a ver lo siguiente. Siempre que os digan resolver un triángulo rectángulo, en este caso, ¿ves? Que tengo un ángulo recto de 90 grados, habrá que utilizar las tres fórmulas, o una de ellas, o dos, depende de lo que nos pidan. En este caso, nos dan un lado y un ángulo. Normalmente nos dan un lado o un ángulo, o bien dos lados, ¿vale? Si nos dan dos lados, o un lado y un ángulo, podemos utilizar esas formulitas y resolverlo todo lo que falta. Vamos a ver lo siguiente. Fijaos, yo sé que el ángulo de referencia que conozco es 30 grados. Imaginemos que estos 30 grados es el ángulo alfa. Vamos a ver qué es esto de aquí. 18 es la hipotenusa, ¿veis? Porque siempre es el lado que mira el ángulo recto de 90 grados, pero nunca lo toca. El lado más largo, o más largo del triángulo rectángulo es siempre la hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto, los perpendiculares, siempre son los catetos. ¿Ves? Como podemos ver, aquí tengo un cateto y aquí tengo otro cateto. Ahora bien, como veis en las formulitas hay dos catetos, el opuesto y el contiguo. ¿Cuál es el opuesto? Pues el cateto opuesto es el que mira al ángulo de referencia, pero no lo toca. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos lados o dos catetos mira el 30 pero no lo toca? Pues sí, ¿no? Y respecto de 30 es el cateto opuesto, porque lo mira pero no lo toca, ¿veis? No lo forma. Sin embargo, X, y aparte por descarte, es el cateto contiguo, porque es el cateto que sí que lo forma, ¿veis? Que para que exista 30 grados tiene que tocarlo, ¿no? Entonces, este es el cateto contiguo, ¿veis? Porque respecto de 30 grados, este lo toca y este no. El que no toca, opuesto, y el que lo toca, contiguo. Ahora bien, vamos a ver una cosa. Bueno, yo siempre digo el típico truquito. Voy contigo, voy contigo. Contigo, contigo. Como va con él, y así ya sabemos que este es contiguo y el otro es el opuesto. Bueno, ahora fijémonos. Yo conozco, quiero conocer cuánto vale Y, quiero conocer cuánto vale X. Imaginaos que vamos a calcular primeramente Y, ¿vale? Si quiero calcular el lado Y, tenemos que ver qué es el lado Y respecto de 30. Pues fijémonos. Ahora tenemos que elegir una de estas tres formulitas para calcularlo. ¿Cuál de estas de aquí? Pues mirad. Respecto de 30, Y es el cateto opuesto, ¿no? Como Y es el cateto opuesto, vemos que hay dos fórmulas que tienen cateto opuesto. Tangente y seno. Vale. Pero yo que conozco de los datos iniciales del problema, conocemos la hipotenusa, que son 18 centímetros, ¿veis? La hipotenusa son 18. Entonces, como conozco la hipotenusa y quiero calcular el cateto opuesto, tenemos que buscar una de las tres fórmulas que tengan cateto opuesto e hipotenusa. Y si nos fijamos es el seno. ¿Veis? Tiene cateto opuesto e hipotenusa. Con las otras todavía no podría hacer nada para calcular Y. Así que vamos a utilizar esta formulita. ¿Conozco alfa? ¿Conozco el ángulo de referencia? Sí, 30 grados. Pues el sinus de 30 grados, yo siempre le pongo un paréntesis al ángulo, es igual al cateto opuesto, que vale Y, entre la hipotenusa, que en este caso es 18. Y ahora bien, ¿cómo calculamos esto? Pues muy fácil, una ecuación de primer grado, muy sencillita. Como el 18 está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando, y así podremos calcular la letra Y. Así que ahí me queda, como esto divide, pasa multiplicando, quedará 18 por el sinus, o seno, de 30. Y esto creo que me da 9, porque el sinus de 30 creo que es 0,5, vamos a probarlo. Lo comprobamos. Sinus de 30 es igual a 0,5 y ahora si lo multiplicamos por 18, efectivamente queda 9. ¿9 qué? Pues centímetros. Como la hipotenusa son 18 centímetros, pues el cateto este también tiene que ser centímetros. Y ya hemos calculado la letra Y.
¿Ok? Es muy sencilla, muy fácil. Simplemente se trata de ver cuál de las tres fórmulas podemos coger para calcular el lado que queramos obtener. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar calcular la letra X. Como ya conozco la letra Y, podríamos hacer Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, conozco ya un cateto y una hipotenusa, sacar el otro cateto. Pero bueno, ya que estamos con trigonometría, vamos a hacerlo con una de estas fórmulas. Y yo siempre me gusta partir del inicio, así que voy a borrar esto, aunque esto ya sé que es 9, voy a borrarlo. Y ahora vamos a calcular la X. Lo mismo, nos tenemos que fijar en un ángulo de referencia. Estos son 30 grados, por lo tanto, respecto de 30, X hemos dicho que es el cateto contiguo. Y 18 es la hipotenusa, que es lo que conozco al inicio. Pues ahora vamos a ver cuál de las tres fórmulas tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. ¿No? Porque el cateto opuesto, cateto contiguo, que es lo que quiero hallar, y la hipotenusa. Pues si nos fijamos, el coseno lo reúne. Porque el coseno tiene cateto contiguo, que es la X, que es lo que yo quiero hallar, y también tiene hipotenusa. Por lo tanto, cogeremos esta fórmula. Coseno de 30, ¿veis? De alfa, en este caso es 30, es igual a cateto contiguo, que en este caso es X, entre la hipotenusa, que son 18. ¿Veis? Y me vuelve a salir otra ecuación de primer grado muy sencillita para hacer. Y ahora se resuelve. Como el 18 está dividiendo, pasa multiplicando, igual que antes. Y ahora será 18 por coseno de 30. Pero cuidado que ahora antes era seno, ahora es coseno. Así que vamos a calcular coseno de 30. Me queda todo este pedazo de número. Y ahora el resultado lo multiplicamos por 18. Y nos queda 15,58. 15,58 centímetros también. ¿Vale? Para comprobar si lo estamos haciendo bien, los dos catetos, cualquiera de los dos tiene que medir siempre menos que la hipotenusa. Antes me daba 9, que es más pequeña que 18, correcto, y ahora me ha dado 15 y pico, que es más pequeño que 18. Eso quiere decir que estamos haciéndolo bien, en principio. ¿Vale? Bueno, seguro. Y ahora vamos a hacer una cosita. Ya hemos calculado estos dos lados, el cateto opuesto y el cateto contiguo. Ahora me falta calcular este ángulo beta. Bueno, pues esto es ya muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora, como ya conocemos un ángulo, de hecho conozco dos ángulos. Conozco el ángulo de referencia, que son 30, y el ángulo recto, ¿no? De 90 grados, que son 90 grados. Y ahora vamos a trabajar o calcular beta. Ya sabemos que la suma de los ángulos de cualquier triángulo, rectángulo o no, siempre suman 180 grados. Entonces, si esto era alfa, yo sé que alfa más beta más 90 grados, que es el ángulo recto, tiene que darme 180. Así que vamos a sustituir los valores. Alfa ya sabemos que valía 30, ¿no? Que es el ángulo que hemos estado trabajando. 30 más beta más 90 me tiene que dar 180. Se podría hacer de cabeza también, porque como estos son 90, este más este tienen que sumar 90, o sea, me faltan 60, ¿no? Se podría sacar de cabeza. Pero vamos a trabajarlo así, que queda un poquito más pro, ¿no? Y así pues mola más, ¿no? Beta será igual a 180, ¿veis? Ahora es una ecuación de primer grado otra vez, donde está la incógnita. El 30 pasa restando y el 90 también. 180 menos 30 menos 90, pues esto me dará 60, si lo veis, Y queda un ángulo de 60 grados, que es el ángulo que me faltaba, el ángulo beta. Así que veis, ya hemos trabajado, hemos calculado ya este triángulo. Esto ya lo conocía de inicio y hemos sacado el lado Y, el lado X y el ángulo beta. ¿Vale? Quizás haga otro ejemplo sobre cómo se calculan cuando nos dan dos lados, ¿vale? Pero bueno, en principio así, bueno, como un ejemplito para los que tengáis alguna duda y demás, pues esto ya os sirve. Así que nada, si no tenéis algo, ya sabéis, como a lo mejor se ha ido un poquito rápido o lo que sea, le dais a pause, pum, para adelante, para atrás, ya se lo tenéis. Bueno, pues ya nos vemos. Venga, hasta ahora.